¿Qué tal, Fepo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por venir. ¿Dónde estamos, Fepo? ¿En qué país? Estamos en España, estamos estamos en Andorra. Ahí casi te salto el cuello. Es que se me olvida, ayer les decía a Xavi que estábamos en México y se me olvidó que estábamos en otro lugar. Sí, es verdad que Andorra es un poco especial, ¿no? Porque estamos Sí. entre medio de España y de Francia. Así es. Y bueno, en primer lugar, darte las gracias por venir aquí a Andorra, que sé que no es fácil, que no es sencillo, y también darle las gracias a Xavi Vidal, que es un amigo que tenemos en común, porque él gestiona pues, también el hecho de que pudieras venir. Fepo, tú tienes un podcast y hablas de fenómenos extraños, de fenómenos paranormales. ¿Qué es un fenómeno paranormal? Bueno, pues todo lo que está dividido en dos partes. O sea, está el fenómeno paranormal y el fenómeno no humano. Entonces, básicamente, aunque podrían decirse que estamos hablando de algo similar, el no humano se separa de aquello que no es humano y los fenómenos paranormales son los fenómenos humanos que son parte pues, de la casuística del misterio. Todo lo que tiene que no se ha explicado por la ciencia, que no se ha podido determinar como algo que está sobre lo normal. Dicen que el término correcto es sobrenatural, pero paranormal es el término más aplicado en este tipo de fenómenos. Yo tengo una pregunta para ti. Yo también hago muchas entrevistas, yo me dedico mucho más a la ufología. Ajá. Y hay una corriente últimamente que nos dice que la mente del perceptor de la experiencia nos engaña, ¿no? Que nos enseña cosas, nos hace ver cosas que realmente solo están en nuestra cabeza, que mezclamos el folclore con las leyendas, con los conocimientos que hemos ido adquiriendo hasta ese momento en el que tenemos esa experiencia. En tu trayectoria, ¿has podido intentar separar los casos que son reales, de alguien que ha experimentado algo realmente paranormal, de aquel que piensa que lo ha experimentado? Es decir, que su mente le está engañando. Sí, lo que pasa es que hay dos cosas. La parte de la percepción humana tiene que ver con la realidad del fenómeno, pero el fenómeno mismo como tal, si es real, es independiente de la percepción del ser humano. Y me explico en esta parte. O sea, sí hay casos, por supuesto, la mayoría de hecho, en la que la mente del sujeto está siendo engañada por la misma mente. Es decir, personas que tienen una necesidad grande, no lo saben porque eso está trabajando en el inconsciente, de poder contar algo que los separe de la realidad que están experimentando. Una realidad triste, una realidad dolorosa, la pérdida de una persona, a lo mejor temas económicos, temas de dolor, y entonces ven en su mente una salida al explicar la realidad de aquello que están viviendo de otra forma. Por ejemplo, en México hay muchas historias de nahualismo, de mamás y papás, brujos, brujas, etcétera, que hacían el mal, etcétera, pero en realidad se trata más bien de algo que está ocurriendo en la sociedad, en el ser humano, porque vivió violencia, porque vivió casos de dolor extremo, etcétera, ¿no? Y entonces su mente prefiere explicarlo como algo que parece sacado de una fantasía a lo que en realidad se está experimentando. Esos casos son muchísimos. Y a eso yo le sumaría además las personas que mienten porque se dan cuenta de que al hablar de tener un contacto extraterrestre, hay fantasmas en mi casa, puedo comunicarme con los antepasados de otras personas, puedo leer las cartas, lo que tú quieras, pues es una forma de llamar la atención y dejar de ser un cero en la sociedad y convertirse en un número activo. Pero esos son una parte de los fenómenos. Y por otra parte, que esa es una realidad de los fenómenos, que son los fenómenos que no son reales y que se explican de esa manera, pero no puedes explicar todos los fenómenos así. Por otra parte, a ti que te gusta, por ejemplo, el tema de la ufología, en las investigaciones que he tenido había una pregunta que siempre me surgía acerca de ciertos casos de contactismo, por ejemplo, el de Billy Mayer, que no hablando de lo que ha ocurrido con él a partir de la creación de Figu, sino previo a la creación de Figu, él comienza su contacto a los 8 años, que es algo que casi nadie sabe. En 1964 tiene como los primeros avances reales, pero él ya tiene una formación en el contacto, y ya es en 1981 donde el mundo comienza a conocerlo más que nada por las fotografías y los videos y las cartas que envía con estas supuestas predicciones.
El tema está en que las predicciones, las fotografías y los videos no pueden refutarse, aunque muchas personas lo han intentado de una manera errónea. Pero surge la duda, ¿por qué esas naves parecen de 1980? Y es justamente porque el fenómeno de ese contacto y de los contactos se va a adecuar a la realidad de la mente de la persona. Por eso, en el caso, por ejemplo, de George Adamski, son naves muy similares, aunque provienen de Venus y que supuestamente son pleiadianos que quedaron en Venus, y en el caso de Billy Meier son directamente pleiadianos de las Pléyades, seres humanos que vienen de otros planetas. El fenómeno cambia a raíz de la percepción del ser humano. Entonces, dependiendo, sí, de la cultura, del idioma, de las experiencias vividas, etcétera, la realidad del fenómeno se modifica y la duda surge, ¿por qué? No tiene sentido. ¿Por qué va a mutar el fenómeno a lo que nosotros podemos entender, pero individualmente, no de manera general? Y una persona, una amiga mía, en una de estas investigaciones, de hecho, en España, con un contactado muy famoso, yo me cuestionaba por qué las cosas suceden como suceden en su caso. Ella llega y en parte de lo que estaba haciendo, estaba como también con esta duda tratando de resolverlo y logra hacer un contacto con estas entidades. Cuando logra hacer el contacto con estas entidades y habla, no, obviamente no a través de las cuerdas vocales, de la voz, sino que lo hace de manera telepática, estas entidades, ella se da cuenta de que hablan como ella. No me refiero a su tono de voz porque no lo está escuchando, sino que utilizan conceptos, ideas, palabras que ella utiliza. No solamente que ella puede entender porque le están hablando en español, sino palabras que ella utiliza. Y ella se cuestiona, ¿por qué suenas como yo? Parece que estoy hablando conmigo mismo. Y lo que estas entidades le explican es que para que ellos puedan entablar una comunicación con un ser humano, necesitan primero hacer un mapeo del individuo. ¿Qué quiere decir esto? No solamente cómo te ves físicamente, sino quién eres, qué has vivido, cuál es tu cultura, cuál es tu idioma, cuál es tu percepción de las cosas, cómo tú entiendes la realidad. Y ellos sacan como un mapa y con tecnología logran hacer digamos como entrar en tu frecuencia personal del individuo. Y a través de esa frecuencia con el mapa de tu persona pueden comunicarse. Porque si ellos se comunicaran como ellos son, no los entenderíamos. Necesitan hacer esa modificación. Y de ahí proviene, se supone, la razón por la cual cuando ellos se presentan ante el individuo con el cual se acoplaron, se muestran y parecen cosas que específicamente ese individuo puede entender. Claro, esto, de hecho, Fepo, si tomamos la obra de Bertrand Meust, de Hilary Evans, de Freixedo, de Arnaude, vamos a encontrar que ya nos lo explican en los años 70, que los ovnis parecen adoptar la forma de la tecnología en la cual se aparecen en ese momento. Sí. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, que es lo que está sucediendo últimamente, ¿no? Antes tú hablabas sobre platillos voladores, sobre experiencias paranormales y eras una especie de bicho extraño, ¿no? Cada vez pasa menos esto y tenemos el ejemplo de Alex Escola-Gascón, que desde la óptica de la ciencia está investigando todos estos fenómenos paranormales. Pero Alex es religioso. Ah, no sabía eso. Pues sí, es religioso. No sé si te fijaste nunca, es muy amigo mío. Sí. Y él lleva siempre una cruz. Bueno, la pregunta para mí es la siguiente. Tengo dos preguntas aquí para ti, Fepo. La primera es incompatible la religión con la ciencia y los fenómenos paranormales? Esta es la primera pregunta. Ajá. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es si tú eres creyente. Bueno, empiezo Por lo que en el orden. Yo no creo que sea incompatible, pero sí llega a ser perjudicial. Porque justo como lo que acabamos de contar, o sea, el hecho de que la manera en la que nosotros comprendemos la realidad, con nuestros paradigmas, con nuestras ideas, con nuestras religiones, pues obviamente vamos a hacer el filtro de la realidad misma. En los casos de contacto donde las personas son extremadamente religiosas, te hablan de estos contactos ellos están asumiendo que estas entidades creen en, por así decirlo, en Dios y hablan del amor a Cristo, etc.
Pero cuando tú le preguntas directamente a estas entidades, hay dos cosas que para ellos son muy importantes. Uno, que no existen religiones para el ser humano. Es súper importante porque ellos entienden y se lo han explicado a muchas personas, como el caso de Billy Mayer nuevamente. Dicen, el mayor mal que ha existido en la raza humana en el planeta Tierra es la religión. Es el peor mal. Y uno piensa, ¿entonces están diciendo que no existe Dios? No, están diciendo que la religión como institución no funciona, altera la percepción humana y destruye. Entonces, si como investigadores nuestra lupa contiene parte de esta religión y esta enseñanza, pues sí puede llegar a alterar el conocimiento, el aprendizaje, etcétera, hacia este tipo de fenomenología específicamente. Pero creo que el ser humano, por otra parte, es extremadamente inteligente, es extremadamente sagaz para poder en su propia mente distinguir sobre lo que yo creo y sobre lo que sé. Creo que podemos dejar esto de lado. Es decir, hay cosas por ejemplo, de los fenómenos paranormales que yo no estoy seguro de que existan, pero yo decido que me gustan mucho y que yo creo que sí, pero no tengo manera de comprobarlo. ¿Me entiendes? Entonces, no puedo dejar que eso perturbe otras investigaciones. Y por otra parte, yo no soy creyente al punto, digamos, de estar activamente en una religión. Yo no profeso ninguna religión. Sin embargo, sí me doy cuenta a través de estas conversaciones que se dan con estas entidades de que no somos la punta de la pirámide y la simple idea de que existen otras cosas que a lo mejor no tienen una materia física y que pudieran ser confundidas con dioses y están allá afuera, una energía, un gran arquitecto, etcétera, me parece totalmente plausible. Entonces, por lo tanto, yo sí creo que exista la figura de un dios o dioses, más no profeso una religión. Cuando hablamos del fenómeno ovni, volvemos a esta corriente que últimamente nos dice, no, todo está en la mente del perceptor, pero luego nos encontramos con dos cuestiones que son ineludibles, que son los testigos y sus experiencias, ¿no? Yo hace poco, como te comentaba antes, con Juan Jesús Vallejo estuvimos en el Amazonas, en una expedición, y pudimos hablar con personas que se han sentido perseguidas por entidades en la selva, y podemos hablar con personas que se han sentido atacadas. ¿Por qué, Fepo, estos eventos que de alguna forma son terribles y dejan una profunda huella en los perceptores de estos hechos, se producen siempre en zonas tan remotas, tan aisladas, con tan poca luz, y podríamos decir que hay un nivel cultural en cierta medida muy elevado, porque esta gente tiene unos conocimientos realmente alucinantes, pero cuando hablamos de cultura occidental, quizá no tengan la misma cultura que nosotros, ¿no? ¿Por qué se producen estos efectos anómalos en esas zonas? Híjole, yo creo que la realidad de este fenómeno es del fenómeno extraterrestre, diría yo, y quizá ultraterrestre, pero hay un tema que es muy grave. La realidad que nosotros experimentamos en las ciudades, en la sociedad, en los pueblos, o sea, digamos, donde ya tenemos tecnología, política, todos estos sistemas pues, de control al final, percibimos la realidad de una manera y ellos la perciben de una forma mucho más cruda, real. Y entonces, si hay ciertas cosas que cuesta trabajo explicar, pero son como son. Y es, por ejemplo, estas entidades se acercan más y lo que sea que estén haciendo es más fácil que ocurran en lugares alejados de estas urbes sociales. Si estamos hablando del Amazonas, estamos hablando de un potencial energético para ellos, desde lo que tiene que ver con árboles, minerales, aguas, cuerpos, y cuerpos me refiero a cuerpos como montañas, etcétera, donde ellos se ha notado que pueden o quizá extraer ciertas energías o moverse de ciertas formas. Entonces es más fácil que ocurran en estos lugares porque están menos vigilados por estos gobiernos ocultos que por supuesto que saben de su existencia. Me acaban de contar ahora que estaba en la montaña de Montserrat y me dicen, fíjate que pasó algo bien raro. Vimos unos ovnis, estábamos alucinados
Y media hora después de que vimos estos objetos, empezaron a pasar aviones caza y pasaron helicópteros y estuvieron los militares dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Al día siguiente salió en el periódico, esto fue hace mucho tiempo, sale en el periódico que la gente había estado viendo ovnis en este lugar. Y pasa lo mismo en lugares alejados de México, etcétera, ¿no? Sí están al pendiente, sí saben perfectamente. Nos dicen que no saben y no tienen ni idea, pero por supuesto que saben. Obviamente para estas entidades es mucho más fácil acercarse a lugares que están menos pegados a la sociedad, están más seguros. Y por otra parte, otra vez, la percepción de las personas. Está esta corriente que yo creo que es muy negativa, de las personas que nos dicen que vienen con paz a salvarnos, a esto, a lo otro, a darnos la llave de la vida. No es cierto, ya lo hubieran hecho. Y entonces sale la otra corriente de los militares norteamericanos, por ejemplo, que nos dicen, cuidado, ahí está, ya salió Luis Elizondo, ¿no? Con su libro a decir, cuidado, vienen a atacarnos. No, tampoco, ya lo hubieran hecho. Entonces, no son ni buenos ni malos, son lo que son. Un grupo de seres inteligentes puede tener características bondadosas para nosotros o no tenerlas. O sea, eso no significa que sean malos, no necesitamos la ayuda de nadie. Pero si ellos están haciendo lo que están haciendo y las personas que están en el Amazonas se acercan por curiosidad y ellos dicen, ¿sabes qué? Aléjalos porque les puede dar radiación, se pueden enfermar, pueden morir, etc. Y de repente les lanzas unas orbes de luz que los destellan. La gente se va a espantar y van a pensar en demonios y van a pensar en un montón de cosas. Pero no es que sean malos, quizás simplemente están tratando de alejarnos, ¿no? Cuando hablamos de objetos voladores no identificados, cuando hablamos de esos visitantes que acuden a nuestro planeta, nosotros en cierta manera hacemos lo mismo. Hoy en día disponemos de drones civiles, porque evidentemente los drones militares no tienen nada que ver. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que los drones hace 10 años que existen. No, no, los drones existen desde los años 50. O sea, si tú coges el libro del mayor Donald K. Howe, que es una auténtica maravilla, los visitantes del espacio, ya nos habla de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas son los drones que estaban utilizando. Otra es la inteligencia artificial. En los años 50 ya se usaba inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando la gente cree que estamos hablando de cosas que son muy actuales, que son muy modernas y que parece que sean de ahora, no, no, ya son muy antiguas, ¿no? Por lo tanto, los drones que tenemos nosotros, estos drones de JI que usamos, a nosotros nos pueden parecer muy avanzados tecnológicamente, pero, madre mía, yo no quiero saber lo que tienen los militares. Fliparíamos, ¿no? Entonces, si nosotros enviamos drones, que al final nosotros estamos enviando drones al espacio profundo, ¿tú crees que otras civilizaciones externas no pueden estar haciendo lo mismo? Es decir, enviando naves no tripuladas a nuestro planeta para visitarnos, para investigar, para ver qué es lo que está sucediendo. Claro. De hecho, hay algunas cosas que me intrigan un montón y que tiene que ver justamente con la tecnología. Hay, por ejemplo, una grabación en Brasil donde habían estado como observando ciertos fenómenos en el aire, en los cielos, pero esa noche en específico, una persona con una videocámara, es como de 1990, está grabando desde su casa y hay una esfera que no podríamos decir que es una esfera metálica redonda sólida, sino que parece como un plasma. Está pasando entre las ventanas como asomándose a ver a la gente, ¿no? ¿Qué hace la gente dentro de sus casas? Y va pasando de un edificio a otro con unos movimientos para aquella época civilmente imposibles. Además, no estamos hablando de un objeto con hélice, estamos hablando de un objeto plasmoide que puede cambiar de forma, que puede ser visible o no visible. Eso es tecnología. De alguna forma están revisando y están observando. Y pensamos en un dron porque es la tecnología de punta, digamos, que como sociedad tenemos ahora. Pero hay otras cosas que son más interesantes, que tienen que ver con la tecnología, y creo que es a donde, preguntando qué tienen ahorita los militares, seguramente ya tienen algo así. Hay unos videos donde en lugares como fábricas, las cámaras de vigilancia, cuando comenzaron, grabaron unas como esferas que de la nada, en el espacio, se generaba como una burbuja, no se movía, estaba ahí, pero se veía el reflejo como de unas entidades que por el aspecto de la burbuja se deformaban. Era como si de alguna forma hubiesen abierto una ventana circular, o sea, esférica,
en la realidad, como si hubiesen empujado a la realidad y desde ahí se asomaran, pero no están en este lugar, sino ellos están en donde sea que se encuentren en su planeta, dimensión, espacio, y desde ahí están abriendo un agujero en nuestra realidad y nos observan. Y ahora se habla de algunos whistleblowers, informantes anónimos, que ya no son anónimos porque ya dieron sus nombres, muchísimos de estos, y hablan acerca ellos de que estas visitas de dormitorio, donde no ves al extraterrestre, sino que te sientes observado, llegas a ver una silueta. Ellos hablan de un objeto de tecnología que han detectado en estas entidades, que es como una mesa con una profundidad extraña, porque si tú ves la mesa de lado, es algo, digo, no es una mesa, parece una mesa, es algo muy poco profundo, pero si tú te asomas, tiene una profundidad tremenda. Es algo raro, como que manejan el espacio ahí. Como si fuera un agujero negro ahí. Como si fuera un agujero negro, exactamente. Y estas entidades se acercan, observan y de manera de colmena enfocan su visión hacia un punto en específico de lo que ellos denominan como su territorio. Y entonces pueden ver el planeta Tierra, una ciudad, una casa, a un niño durmiendo. Y lo están observando y están como estudiando, entendiendo desde su nave, desde su planeta, simplemente observando. Pero la cuestión es esta. Si tú te despiertas, mientras ellos te observan en este lugar, que no hay una nave en tu casa, o sea, simplemente es como una visión, tú sentirías que te están observando. Y ellos pueden tener una interacción contigo desde el lugar en el que están. Entonces ya no necesitan llegar hasta acá. De hecho, me parece que estas naves recuperadas que han sido entregadas, pero aquellas que se han accidentado y encontramos a estos seres, yo creo que estos seres, por eso siempre se parecen. Yo creo que es lo que nosotros estamos desarrollando ahora con los androides. Digo, hace unos días se mostró, ahora sí, el robot de Tesla, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que si eso le aumentamos 15,000 años de tecnología, no va a ser casi indistinguible de un ser vivo que nos posea a nosotros. Y muchas personas que tienen encuentros con estos seres grises dicen, es que no se siente vivo. ¿Cómo sabes si algo está vivo? Tú lo sientes. Claro. Tú sientes si algo está vivo y no se siente vivo. Se mueve, ejecuta acciones y todo, pero no se siente vivo. Y dicen, son androides avanzadísimos, porque ellos no se arriesgarían, no nada más a que los vean, a que los ataquen, sino tantas cosas que hay en el espacio, diferentes densidades, frecuencias, energías, radiaciones. A menos que ya estés seguro de que vas a ir a este planeta a estar, por la razón que sea, yo creo que antes mandas a los robots y mandas a los drones y mandas a tu tecnología. Es lógico, es lo mismo que hacemos el ser humano, ¿no? Ni más ni menos. Hablabas del futuro que nos espera con los androides y yo ya pienso que el presente es fascinante, ¿no? Sí. Me has transportado por un momento al Amazonas. Nosotros investigamos lo que Juanje califica el caso OVNI quizá más importante de los últimos 20 años, el caso de Gerardo Paime, donde ellos ven unas esferas de plasma completamente alucinante, de color anaranjado, rojizo. De repente, en una absurdidad total, una de esas esferas impacta contra un taronjo. ¿Qué es un taronjo, perdón? Es una especie de arbusto con unas espinas bien largas. O sea, eso te lo clavas y puedes tener un problema muy grave. Incluso en la zona donde impacta esa esfera, falta una serie de espinas. Lo tenemos filmado y fotografiado con Juanje. Y el colmo de lo absurdo es que antes de impactar, esa esfera se transforma en una especie de forma antropomorfa. De hecho, tengo el dibujo ahí en una libreta que me hizo el propio Gerardo Paime, lo tengo ahí. Ajá. Y él dice que sale una especie de androide, de ser, con una máscara de hierro, y que se vuelve a transformar otra vez en una esfera y acaba impactando contra el taronjo. Ajá. Sale volando, su cuñado con la escopeta llega a dispararle a esta esfera. Ajá. Un tiro certero, porque la esfera estaba muy muy cerca, y aquello desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un holograma
estamos viendo una proyección mental, pero colectiva, porque en ese caso había muchas personas que fueron testigos de esto, ¿no? Es algo completamente alucinante. Para mí, otra cuestión que seguramente es contradictoria a esta primera son los radares, ¿no? Cuando tú tienes un objeto volador no identificado que devuelve el eco del radar, como lo está devolviendo. Si lo devuelve es porque eso está ahí. Ajá. Entonces, cuando tú te vas y hablas con las personas que han estado ahí en Montserrat observando todas estas luces, estos objetos voladores no identificados, dices, bueno, sí, ¿está en la mente de estas personas o realmente estaban ahí estos objetos voladores no identificados? ¿Tú personalmente crees que aparte de estas proyecciones, de estas manipulaciones mentales, que seguramente las hay, nos vienen a visitar con objetos físicos? Sí, sí, definitivamente. A mí me gusta mucho el objeto físico, la nave plateada con sus luces, porque a los 11 años, bueno, a los 8 años ya había visto, pero de noche hay muchas cosas se te escapan de detalle. Pero a los 11 años vi una nave en un atardecer en México cerca de la pirámide del Sol y de la Luna y es maravilloso. O sea, es maravilloso no como algo como endiosarlo, sino la primera vez que ves un objeto de tecnología tan avanzado, tan perfecto, tan limpio, con unos movimientos tan increíbles, te emociona. Te emociona el hecho de asegurarte de que existe algo más que el ser humano, que es inteligente, que construye tecnología y que viaja, se desplaza para llegar hasta un punto. Porque nos hace todavía más cercanos a ellos, que un ser que ya está como una proyección en otra dimensión. O sea, está bien, digo, a lo mejor se puede mantener una comunicación, pero ya está muy alejado de nuestra realidad en este momento. A estos que se acercan, que bajan, que dejan huellas en el terreno, que a lo mejor salen con escafandras o no. O sea, hay una cantidad variadísima, ¿no?, de estos visitantes que físicamente llegan en sus objetos. Esos son los que más me interesan. O sea, me parecen muy interesantes, me dan como gusto su existencia aquí y estoy seguro de que sí. ¿Este fue tu punto de inflexión? ¿Fue tu punto de inicio para investigar todos estos asuntos? Sí. A los 8 años estuve junto con mi hermano, 2 primas, una tía abuela que ya falleció y mi madre. Vimos una oleada ovni. Esto fue en Guadalajara, exactamente un mes antes de que fueran las explosiones de Guadalajara. Que después de esto me di cuenta, una persona me lo dijo en un meet and greet en Monterrey. Me dijo, ¿sabes qué? Yo sé en qué fecha fue, porque no recordaba qué fecha, solo que yo tenía 8 años. Me dijo, yo sé en qué fecha fue el evento de la oleada. Y le dije, ¿cómo sabes? Y me dijo, porque yo también lo vi. ¡Ostras! Yo estaba viviendo en Guadalajara, wow. Tengo 41 años, yo también tenía 8 años, yo también lo vi. Era una señora. Y esto ocurrió 30 días antes, o sea, un mes antes de las explosiones. Yo siento que ellos se habían acercado porque estuvieron recorriendo las calles también donde ocurrieron estos eventos. Entonces, ellos ya sabían que iba a ocurrir una catástrofe muy fuerte y estaban como observando. No se pueden entrometer, pero estaban observando y eso me parece increíble. Pero de los 8 a los 11 años, que en estos 3 años, pues los adultos, mi madre, ¿no? Mi madre siempre ha sido muy creyente de esto, pero otros adultos, mi papá, tíos, etcétera, dicen, no, hombre, esas son locuras, te lo imaginaste. No, hijo, no creas esas locuras, son tonterías. No, esos son aviones, esos son vehículos del ejército. No, no es cierto, no viste eso, eran estrellas. Y te empiezan a decir tanto, que tu propia memoria comienza a verse manipulada. Y llegó un momento en que pensé, como a los 10 años, después de 2 años de estar insistentemente escuchando que no era cierto, que a lo mejor me lo había imaginado, que a lo mejor habíamos tenido una alucinación colectiva, ¿sabes? Y no había ocurrido. Y a los 11 años, que me gustaba mucho el fenómeno, estaba muy triste viendo el atardecer y lo deseé con muchísima fuerza porque es la manera en la que te comunicas, la emoción. La emoción es telepatía.
Y yo creo que ellos lo sintieron y entonces aparecieron y empezaron a hacer como un juego que se entendió muy rápidamente, donde aparecían, prendían las luces, así como que me iluminaban a lo lejos, pero no tan lejos, o sea, estaba bastante cerca. Sí podía haber cruzado la calle, la carretera, correr y llegar a la nave. O sea, sí estaba muy cerca. Y entonces desaparecía literalmente esto de que curva en la realidad alrededor de la nave. Entonces, a mis ojos desaparecía y entonces aparecía en otro punto del campo visual. Aparecía y yo la encontraba y la veía. Y desaparecía y entonces yo sabía que el juego era algo así como... O sea, tú tienes que voltear al lugar en el que va a aparecer antes de que aparezca. Y era una cosa ahí muy rápida y de repente me di cuenta de que estás viendo un ovni. Y empecé a gritar, salieron otras personas que estaban ahí y cuando salieron, se alejó. ¿Y cómo recuerdas ese ovni? ¿Qué forma tenía? Pues era el clásico platillo, así como dos platos, pero no de los hondos, sino de los platos planos. Vale. Quedaba muy alargado, muy planito. Un así. perfil muy fino. Sí, muy fino, como si fuera de plata, así muy, pues muy perfecto, muy liso. Y en la orilla, pero no en la orilla exacta del platillo, sino como que más abajo tiene un espacio donde es de donde salen las lucecitas. Vale. Y estas lucecitas parece que se mueven, pero no se mueven, sino que prenden en secuencia. Vale. En este caso, cuando lo vi, que tenía 11 años, yo tengo 41, fue hace 30 años, cuando lo vi, no existían, o por lo menos en México y en la realidad en la que yo vivía, pues no existían las luces LEDs. Nunca había visto una luz LED. Entonces, mi única manera de explicarlo era que era una luz, era un destello de luz blanca muy pura y potente. Hasta que después, pues ves un LED, ese destello bien puro, bien blanco, como de 6500 Kelvin. Claro. Entiendes que era algo así como un LED, como un LED. Sin embargo, aún así, y otras veces que he tenido estos encuentros, cuando vuelvo a ver esa luz, sigo pensando que es aún más potente, es como más limpia, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, es como raro, o sea, cuando ves esa luz, es como demasiado pura, como que está muy bien desarrollada su tecnología, incluso en las lucecitas que tienen. O sea, es como si fuera una luz que, además de iluminarte, te intenta transmitir alguna cosa, una especie de sentimiento de pureza, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, fíjate, yo puedo estar donde Eduardo Pons Prades, que escribió un libro muy famoso, se llama Mensaje de otros mundos. Yo puedo estar en el lugar exacto donde él tuvo su encuentro. Él subió a una nave, le entregaron un mensaje, porque además estos seres nos entregan mensajes, ¿no? Tienen esta costumbre curiosa. Y puedo estar en el lugar, ¿no? Y entonces te pones ahí en la piel del hombre este y dices, wow, ¿no? Esto tiene que ser alucinante. Hay otra cuestión que a mí me intriga mucho, Fepo, porque cuando hablas con los testigos hay dos tipos de apariciones, dos tipos de platillos y, bueno, muchos, pero hay unos que se pueden identificar evidentemente con estas formas de toda la vida, esféricas, etcétera, las formas de cigarro, etcétera, pero luego tenemos los científicos, que ahí vienen a romperlo todo y hablamos de Avi Loeb, ¿no? Porque muchas veces nosotros como seres humanos tenemos que ver las cosas de forma que las podamos masticar, que las podamos entender y que las podamos digerir. Y los científicos nos dicen, esto no es así. ¿Por qué? Porque Avi Loeb nos dice, vale, hemos detectado una cosa que hemos llamado Oumuamua y que puede ser el resto de una nave espacial. Y entonces dices, hostia, esto no tiene nada que ver con lo que he visto en mi vida yo, porque si estamos hablando de platillos que son de color plateado, esféricos, formas cilíndricas, formas muy geométricas, Oumuamua rompe todos los estereotipos, ¿no? Y entonces yo muchas veces me he hecho la pregunta de decir, hombre, el ser humano es tan tonto que a veces tiene o necesitaría encontrar un ovni y que pusiera ahí un sello Made in Júpiter o Made in Venus o Made in no sé qué, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en los fenómenos, sobre todo estos fenómenos aéreos no identificados, intentamos identificarlos como una forma que podamos comprender, como decías tú. Pero, ¿qué sucede entonces con
estos objetos como Oumuamua, que son, parecen rocas, literalmente. Y hay científicos que afirman que son naves espaciales. ¿Qué pasa con esto? Pues es que yo creo que en todo lo que tiene que ver con la visita de estos seres, hay una gran cantidad de razas distintas que nos visitan y tienen diversas formas de hacerlo. Porque se supone que de alguna forma los mundos que están en este desarrollo y que nosotros nos encontramos como en la juventud, no se puede tener una interacción directa con las entidades, las personas, en este caso con la raza humana, porque si tienes una interacción directa y les vas develando los misterios del universo y la tecnología, etcétera, los vas a perjudicar. Es como simplemente hacerle la tarea a tu hijo cuando está en la primaria. Tienes que dejar que se desespere y lea el libro y haga la tarea. Entonces buscan formas de acercarse, estudiarnos, vernos, estar como al pendiente, pero sin ser descubiertos. Y de alguna forma me parece que una de las maneras más, digamos, simples de poder hacerlo es esconder una nave en lo que puede parecer un meteorito, ¿no? En este caso que no burla a todos, no burla a los científicos, porque el meteorito, bueno, este pedazo de roca está cambiando de dirección a discreción. Este pedazo de roca tiene una forma absolutamente distinta con lo que en la naturaleza del universo podemos observar. Entonces nos damos cuenta de que es algo distinto a lo que se supone que debe ser, ¿no? Pero después se aleja rápidamente de nuestro sistema solar, como si supiera que, ups, he sido descubierto. Entonces creo que va por ahí, que de alguna forma utilizan estas técnicas para estar al pendiente sin tener que tener una interacción directa, porque a lo mejor hay algún sistema que los mantiene pues ahí controlados, ¿no? Y los regaña y les dice, ¿sabes qué? Cuidado con lo que estás haciendo. Me parece que va por ahí. Hay otro tema, hablábamos antes de mensajes, ¿no? Yo sigo mucho, como ves aquí tengo las revistas de Andreas Faber-Kaiser, exacto, Mundo Desconocido. Para mí es el mayor investigador de misterio que ha habido, español. Evidentemente pues hay investigadores en todo el mundo, pero para mí el español es el mayor que ha habido. Y Andreas Faber-Kaiser nos decía una frase que ya decía otro investigador, y es que los ovnis son el problema número uno de la ciencia. Pero yo te quiero preguntar algo, que es lo siguiente. Vamos a ver, La granja humana, Salvador Freixedo, 1988. The Matrix, 1999. La película de X-Files, 1998. Y tenemos un libro que es El muñeco humano, de Andreas Faber-Kaiser, de 1989. Todos estos trabajos, todas estas películas nos hablan de una parte negativa, que estos seres extraterrestres se alimentan del ser humano. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Es cierto? ¿Es falso? No, es cierto. Es totalmente cierto. Hay una parte de estos seres, o sea, hay algunas razas que sí se están alimentando del ser humano. De lo que hablaba Salvador Freixedo, y de hecho recuerdo una historia acerca de este hombre que se fue y nunca regresó, porque fue a ver a sus amigos al volcán y dejó a su familia sola. Yo recientemente viajé a un lugar ahí en México y conocí a una persona, no sé si conoces a lo mejor su caso, se llama Raimundo Corona, lo conocen como Mundo Corona. No. Es una persona que estas entidades le pidieron que construyera una pirámide. Pero es que suena muy sencillo, ¿no? Tiene un contacto extraterrestre, ves la foto del señor, el viejito, con una pirámide, centenas de personas que se acercan, evidentemente durante equinoccios, solsticios, etcétera, y van a la pirámide, y relatos de personas que se han sanado, pero no he ido así a ver quién es esta persona, de qué está hablando, qué fue lo que pasó, y te das cuenta de que hay un sistema de manipulación horrible, que estas entidades ejercen una presión psicológica muy fea sobre esta persona para obligarlo, no es una decisión, para obligarlo a construir una pirámide. Eso por una parte. Y por otra, justo unos días antes entrevisté a un hipnoterapeuta que a él le encantan estos temas, pero comienza a darse cuenta de que hay un problema muy grave.
Hay un montón de entidades que con la excusa de es un sueño, es una pesadilla, me lo imaginé, etcétera, no se presentan tal cual físicamente, a veces sí, pero se están alimentando del ser humano, se están alimentando de esa energía que parece que es como algo así como inexistente de lo que estamos hablando, pero a las personas que están consumiendo la energía y que están consumiendo y consumiendo, literalmente se la están consumiendo, estas personas comienzan a entrar en depresión, comienzan a tener cuadros de ansiedad, comienzan a generar enfermedades terribles en su organismo, comienzan a alejar a las personas, siempre están de mal humor, están cansadas durante el día y no saben por qué y luchan todos los días para seguir con vida. Y en las noches estas entidades se presentan y vuelven a alimentarse, y vuelven a alimentarse. Y en algún momento hay esta parte en la hipnosis regresiva donde haces el cambio con la persona que está ahí y entonces te puedes comunicar directamente con la entidad. Y le pregunta a una de estas entidades, que es lo que nosotros reconoceríamos como un reptiliano, por lo que se describe a sí mismo, y le dice, ¿por qué lo haces? No debes hacerlo. Y le dice esta entidad, ¿tú le pides permiso a una manzana para comerla? No, ¿verdad? ¿Por qué habríamos de pedirle permiso al ser humano para alimentarnos? Ellos están mucho más avanzados, estas razas, no todas, por supuesto, y lo hacen de una manera ilegal, por así decirlo, pero de que lo están haciendo, lo están haciendo. Y son muchos los casos, de que ocurra esto. Es una realidad que también hay que observar, porque eso no significa que todos sean malos. Significa que hay una facción que de una manera inhumana se están alimentando de los seres humanos. Estos seres, Mayor Donald Kay Howe, en su libro Los desconocidos del espacio, nos decía hace muchos años, en los años 70, nos decía que naciones como la norteamericana, la rusa, la china, ahora quizá también la coreana, tenían una pugna en esos años por capturar una de estas naves que nos vienen a visitar, que nos entregan mensajes, que se aparecen en nuestros dormitorios, estos seres que hacen todas estas cuestiones. ¿Por qué? Básicamente porque si tú en los años 70 tenías estos aparatos que eran capaces de volar a velocidades increíbles, hacer unas maniobras imposibles y desde luego desafiaban toda tecnología humana, los militares que decían, hombre, si el país que posea esta tecnología la puede replicar, va a ser prácticamente invencible. Entonces, estamos en 2024. Hace muy poco hay una persona que acaba de anunciar que en breve va a divulgar dónde hay tecnología extraterrestre escondida, que lo va a anunciar de aquí pocos días. Paralelamente hay otro investigador que también ha dicho que sabe dónde hay restos biológicos de seres extraterrestres y que lo van a anunciar también en breve. ¿Tú tienes el convencimiento de que chinos, ingleses, norteamericanos, coreanos, rusos tienen en su poder tecnología extraterrestre y que por esto en muchas ocasiones no se desclasifican todos aquellos dossiers que son altamente secretos? Sí. Tienen tecnología extraterrestre y además es un tema porque les ha costado décadas, o sea, llevan un siglo obteniendo estos elementos, estas naves, estas piezas. Para estudiarlas han hecho cosas terribles con la humanidad para poder obtener el dinero, obtener el poder, obtener los permisos, obtener a la gente para poder estudiar esto, porque no es algo sencillo, y además el mantenerlo en secreto cuando necesitan a grupos de científicos trabajando en grupo es más difícil. Tienen que amenazar a familias enteras, a sociedades enteras. Han desaparecido literalmente pueblos porque se han filtrado informaciones. Entonces han buscado la forma de hacerlo. Llevan un siglo. Tú eres un poco brujo. Porque yo te iba a preguntar ahora de esto. Perdona, hay riesgos cuando te acercas demasiado a la verdad. Hay riesgos. Nos vamos a 2016. ¿Tú recuerdas un personaje que se llamaba Max Spears?
Sí, es cierto. ¿Qué le pasó a Max Spears? Max Spears, este hombre, va a un congreso en Polonia, tiene que dar una conferencia y va a hablar de dos temas. Uno relacionado con la ufología y otro relacionado con ciertas actividades de ciertas élites. Y hace unos días empezó a vomitar un líquido negro muy extraño. Y antes de la conferencia muere vomitando ese mismo líquido en extrañas circunstancias. No es el único caso. Sí, no. Desde luego la historia nos enseña, nos explica que hay muchos investigadores sobre el fenómeno ovni que han perecido en extrañas circunstancias y no son pocos los casos, ¿no? Pero a mí uno de los que más me ha llamado la atención es el de Max Spears. ¿Por qué? Porque además el tipo, antes de fallecer, le envía un mensaje a su madre, un SMS, y le dice, como diciendo, presiento que algo está mal. Si muero, investigad. Y evidentemente en Polonia no le hacen ningún tipo de autopsia, finalmente se la hacen en su país de origen y la autopsia no aclara absolutamente nada. O sea, es que cuando te acercas a verdades incómodas, peligra tu vida. Claro. Está, por ejemplo, ahorita que dices esto, me llegan a la mente muchos nombres. Y hay que ser todavía más inteligente que ellos, porque si no, pues apagar una vela para ellos es algo sencillo. Está el caso, por ejemplo, de Philip Schneider, ¿no? Uh-huh. Y su ex esposa le dijo, ten cuidado. Y en una conferencia dice que va a mostrar, en la próxima, ya va a mostrar, que es al día siguiente. O sea, va a mostrar las fotografías de estos seres. Y entonces dice la policía que decide golpearse, apuñalarse y colgarse cuando ni siquiera podía levantar el brazo el pobre hombre porque había recibido un cañonazo de uno de estos seres, ¿no? Y no tenía los dedos, etcétera. Una locura. Y la única persona que podía pedirle autopsia era la ex esposa, lo pide, luego le hicieron el caso tremendamente difícil. Al final, pues, ¿sabe qué? Básicamente le dijeron, deje las cosas por la paz, pues vea lo que le pasó a su ex marido, ¿no? O sea, usted ya ni siquiera está casada con él. Y bueno, pero por ejemplo, recuerdo esto que a mí me fascina, Robert Lazar, uh-huh, que en este documental con Jeremy Corbell, que por cierto estaba detrás de David Grush en este congreso en Estados Unidos, con Ryan Graves, etcétera, y David Fravor, ahí estaba atrás George Knapp y Jeremy Corbell. ¿Y qué hace Jeremy Corbell ahí? Jeremy Corbell es el que, de alguna forma, ayudó a hacerle entender a otras personas que eso nadie se lo ha reconocido porque no se lo podemos reconocer como tal, pero es importantísimo. Robert Lazar, a través del documental que hace con Jeremy Corbell, le está diciendo a aquellos que tienen el poder, no puedes hacerme nada porque sí, yo me robé un poquito del elemento 115, que se supone que no existe y es el combustible de la nave que yo estaba estudiando. Los rusos demostraron que sí existía. Claro. Y entonces, el hecho de decir que no lo tiene, pero que quizás sí, pero que no se puede hablar de eso, pero mejor apaga la cámara, no es solamente para meterle emoción al documental. Es una forma de decirle a estas personas que allanaron el lugar, que es como comienza el documental, están allanando su lugar de trabajo. Supuestamente es el FBI, que porque dijeron que allá había material que se iba a mandar para... No es cierto, había más personas de las que podían estar dentro del sitio. Estaban buscando el elemento 115 porque saben que lo tiene. Y él lo que les hace saber a través de ese documental es, sí lo tengo. Pero hay una... En la serie de los Expedientes Secretos X, Mulder, porque eso está en un libro. Mulder hace lo mismo que hizo Bob Lazar. Le da la información a 8 personas y cada una de esas personas a 8 personas. Y si le ocurre algo a Mulder, tú no sabes quiénes son esas personas, que son pues más de 64 personas. Tú no sabes quiénes son, pero si le pasa algo a Mulder, estas 74 personas hablarían. Y en el caso de Bob Lazar, saben que él se robó el elemento 115, pero él no tiene el elemento 115. Alguien tiene el elemento 115. ¿Quién tiene el elemento 115? No sabemos. Si algo le pasa a Bob Lazar, el elemento 115
va a estar en mano pública. Entonces, no pueden tocar a Bob Lazar, que no hicieron las otras personas. Dijeron, vamos a hablar, no existe la conspiración, no existen estas personas de poder, y si lo tienen, yo los voy a desenmascarar. Te matan. No, desde luego es completamente alucinante cuando una persona se acerca, bueno, Phil Schneider, ¿no? Que es un caso también que seguí mucho, pero el de Max Spear me impactó muchísimo porque además era un chaval muy muy joven, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegas allí, ¿no? Recuerdo esta película también que patrocinó Mel Gibson, muy reciente, por cierto, que habla, bueno, no vamos a mencionarla, sí. Vamos a mencionarla, pero tremenda película, y luego todo el mundo carga contra estos personajes porque resulta que dicen que se están inventando todo cuando no es verdad, ¿no? Yo estuve en México. ¿En serio? Sí, entonces hay un tráfico, evidentemente, hay un tráfico de seres. Bueno, yo te dije, fui a escalar el Pico de Orizaba, y en uno de los trayectos que fuimos con una chica en Uber, nos llevaba a San Miguel de Allende, me parece, y lo tengo grabado con la grabadora, y yo le pregunté, ¿aquí aún hay tráfico desaparece gente y tal? Y me dijo, sí, desaparece mucha gente. Lo que pasa es que antes era en una zona en concreto y ahora es en todo México. Y antes eran solo mujeres y ahora desaparecen hombres, mujeres, y sobre todo desde los 12 hasta los 30 años. Y es increíble, o sea, de hecho mi tío me dijo, sobre todo, que vivió muchos años en México, ves de los transportes que agarres de un sitio al otro, siempre que sean ya acordados desde aquí, con Uber, porque es más seguro y tal, porque hay muchos raptos y muchas desapariciones. Entonces, llega un momento en que cuando te acercas demasiado a una verdad incómoda, pasan cosas, ¿no? Hay otra cuestión, y dejando ya un poco de lado el tema OVNI, yo casi que con esto vamos a acabar, porque me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esta cuestión. Todos sabemos que en el mundillo del misterio, que investigamos muchas cosas, es un piano con muchas teclas, también hablamos de conspiraciones, ¿no? Y hablamos de unas ciertas élites que tienen comportamientos muy extraños, ¿no? Comportamientos como adorar ciertas entidades que son entidades oscuras. Todos vimos aquellas fotografías famosas de la fiesta de los Rothschild de los años, me parece, eran 60 o 70, en las cuales pues iban disfrazados de carneros. Yo estaba viendo un día, recuerdo perfectamente, la tele en directo, la inauguración del túnel de San Gotardo, y llamo a José Luis Camacho y le digo, tío, pon la tele y mira esto. Cuando vio la tele y vio la inauguración, me dice, esto es un ritual satánico en toda regla. Y efectivamente, ¿no? O sea, el carnero manteniendo sexo allí con una especie de figura también ataviada con una especie de ropaje blanco. Y esto lo estaban dando por la tele a las 8 de la tarde o las 7, no recuerdo, ¿no? Cuando hablamos de estas élites, mucha gente nos dice que no, que estos son imaginaciones nuestras. ¿Tú qué piensas? Es que me molesta cuando las personas, el grupo que nos está ofendiendo, la bota que nos está pisando, además la defendemos. Eso es lo que me molesta mucho. Nos están poniendo, tal cual, como dices, un ritual. Un ritual que es adoración a entidades oscuras, que además ni siquiera están bien descritas. O sea, no es nada más así Satanás. No, son otras cosas. Son cosas peores. Y lo están poniendo en televisión, lo ponen en las Olimpiadas, lo ponen en las caricaturas, lo ponen en toda la cultura que tenemos alrededor, y cada vez que se señala, incluso, hay una grabación muy famosa. Antes de que hiciera un experimento en el CERN, lo estaban haciendo en la madrugada, con las túnicas, hacia una deidad en específico. Y lo hacen, y cada vez que lo hacen y alguien señala esto, dicen, no, conspiranoico, loco, es solamente algo de fantasía, de broma. Ahí está todo lo de la Golden Dawn, ahí está todo lo de este hotel famosísimo,
Bueno, o sea, son tantas sectas, ¿no? Estas personas que controlan el mundo y se escudan en eso. Pero hay una cosa que a mí me parece tremendamente interesante. Vamos a dejar de lado lo que ellos digan, porque si ellos nos dicen que consumamos azúcar, no consumamos azúcar, así de fácil. O sea, todo lo que digan, lo contrario, por favor, porque siempre nos están mintiendo. Estas personas sí tienen el poder. Esa es la realidad. No estamos hablando de dinero, porque eso les sobra. Estamos hablando de poder. De poder colocar un ritual de este tipo ante la mirada de todos en televisión nacional y no ser castigados de ninguna forma, no ser señalados de ninguna forma. El poder es tanto que pueden cometer estos actos terribles en público y ni siquiera los podemos señalar, porque el que los señala, la misma sociedad los va a destruir como si fueran unos locos. Ese es el nivel de poder que tienen y esa es solamente la primera capa de su nivel de poder. Esto quiere decir que las entidades a las que le están rindiendo culto, a las que le están entregando ofrendas por las cuales desaparecen tantísimos niños y niñas, en Latinoamérica, por ejemplo, ¿son reales? Porque si no lo son, ¿por qué les funciona? ¿Por qué continúan haciéndolo? ¿Me entiendes? Bueno, Sound of Freedom habla de eso, esta película, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que son reales, o sea, pero no en Latinoamérica. Hablamos de México, antes te decía que pude entrevistar a esta chica mientras íbamos de viaje, ¿no? Pero en Bélgica nadie olvida lo que pasó con Dutroux. Nadie lo olvida. Nadie lo olvida. Y nadie olvida que Dutroux salió prácticamente indemne, porque dijo que si abría la boca, que caía media élite europea. Cuidado. Entonces, cuando hablamos de ritualística, cuando hablamos de snuff movies también, cosas que siempre se han dicho que no han existido jamás, cuando insisten y hacen tanta incisión en que no existen, es que evidentemente, como decimos aquí, cuando el río suena, agua lleva. Fepo, muchas gracias por acercarte a Andorra. Yo te quiero regalar este libro que escribí. ¿Tú lo escribiste? Sí, lo escribí yo. Este libro me llevó a viajar por Estados Unidos, por Francia, por España, por bastantes lugares, porque yo hago como tú, me gusta mucho ir a investigar a la gente, a hablar con ellos en vivo y en directo. De hecho, te tengo que decir que yo no había grabado nunca aquí en mi despacho, es la primera vez que grabo aquí, porque normalmente suelo ir a ver a los testigos y hablar con ellos. Lo que me decías, sí. Con lo cual, pues, es la primera vez que grabo aquí. Y bueno, y darte las gracias por ayudarme también a manejar las cámaras, que yo no soy muy experto en esto. Y te quería felicitar también por el trabajo que haces. No, gracias. Y sobre todo porque no estás haciendo las conferencias o las entrevistas vía telemática. No. Te agarras un avión, te vienes a Europa, vienes a hablar con la gente. Y esto de verdad es que es algo encomiable. Te quería felicitar personalmente por ello y animarte a que continúes así, porque es que por mucho que nos digan, la investigación, hablar con los testigos y estar con ellos y mirarles a la cara, yo creo que es fundamental. Es fundamental. La verdad te agradezco muchísimo, me encantó conversar contigo. Y sí, eso es súper importante, es súper importante. Yo sé que muchas veces para otros creadores de contenido, investigadores, investigadoras, pues está esta limitante del dinero, ¿no? Tener que pagar boletos de avión, estancias, etcétera. Pero yo me he dado cuenta de que hay una cosa que es súper interesante y que además está escrito en muchísimos libros y que tiene que ver, de hecho, con los fenómenos paranormales, que es la forma en la que la realidad acciona ante nosotros. Y puede parecer magia o no, pero es cierto, tú no es que le pidas, sino que tú le haces saber a la realidad qué es lo que necesitas para la meta que tienes descrita ya en tu espíritu y en tu mente, y la realidad se va a acomodar para que eso suceda. Y para mí bueno, sigue siendo, siempre lo va a ser, es tan importante ver a la cara a la persona con la que estoy conversando, estar respirando el mismo oxígeno en el mismo momento, es tremendamente importante, porque hay ciertos detalles que se escapan a través de la tecnología. Entonces, estar ahí cara a cara para poder entrevistarlos, conocerlos, hablar con ellos, te permite, pues, obviamente, trabajar mucho mejor. Y deja de preocuparte por esas cosas del dinero y eso,
Simplemente pídelo y se te dará. Bueno, también es cierto que las investigaciones pueden ser locales, porque en muchas ocasiones esto es lo mismo que viajar, ¿no? A mí hay muchas veces que me fascina la gente que dice, no, es que quiero irme a la otra punta del planeta y no sé qué, pero, tío, si vives en España, España es un lugar para explorar, es un lugar gigantesco en el cual tienes absolutamente todos los paisajes de todos los tipos que te puedas encontrar prácticamente hasta en Roatán, en Honduras, ¿no? Puedes encontrar un mini Roatán en España, ¿no? Una de esas playas de arena blanca, prácticamente paradisíaca, pues eso lo tienes en España, ¿no? Entonces yo creo que también el que no pueda tomar un boleto de avión y viajar, evidentemente, pues a México o no sé, o al Amazonas, pues tiene que empezar a investigar también en su área local, área de influencia, grabadora en mano, cámara de fotografiar, y también puede hacer un muy buen trabajo. Muchísimas gracias por venir a Andorra, Fepo. No, hombre, gracias. Nuevamente, muchísimas gracias y espero que nos podamos ver otra vez. Sí, estoy seguro de que así será. Muchas gracias. Gracias a ti.